Muy buenos días. Para mí es un inmenso placer poder participar en estas sextas jornadas fundacionales. Doctor Pedro Guerra Fonseca del Colegio de Médicos del Estado de Mérida. Agradezco muy especialmente a la Junta Directiva de nuestro Colegio de Médicos la invitación que nos hicieron a participar en estas jornadas. A mí me corresponde tocar un tema por demás interesante y que a veces se hace un poco cuesta arriba, sobre todo para los médicos en formación y para muchos especialistas también. El abordaje de la consulta del paciente con disfunción eréctil. Fíjense que desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, más de 200 millones de hombres en este momento están padeciendo de algún grado de disfunción eréctil. Recuerden que la disfunción eréctil puede presentarse de manera leve, moderada o severa. Yo me atrevería a decir que estas son estadísticas que no están actualizadas, porque ahorita con el tema de la pandemia y particularmente en nuestro país, con la crisis socioeconómica que estamos viviendo, esta cifra debe estar incrementada, porque no solamente tenemos la disfunción eréctil de origen físico, sino aquella también de origen emotivo. Y esta ahorita abunda sobre todo en pacientes jóvenes. Se calcula que para el año 2030 aproximadamente 400 millones de hombres van a padecer de disfunción eréctil. Ahora, estas cifras, si bien es cierto, son alarmantes, pero lo más alarmante es que solo el 10% de estos pacientes con disfunciones de eréctil acuden a la consulta y reciben un tratamiento oportuno. Solo el 10% de los pacientes de esta gran cifra de pacientes productivos con vida sexual activa y que sufren de disfunción eréctil, solo ese 10% está en una consulta especializada y están recibiendo orientación. El resto de los pacientes con disfunción eréctil entonces están solos cargando con esa pena. Dice un dicho que un muerto entre varios pesa menos. Bueno, estos pacientes están cargando ese muerto solo. Hay el paciente que no quiere ser evaluado, o eso es lo que manifiesta. A veces no es verdad, a veces quiere ser evaluado, pero simplemente no quiere afrontar el problema, no quiere ser evaluado y no acude a la consulta. Bueno, este es el típico paciente que se la sabe toda, que usa guarapito, que dice que no tiene mayor inconveniente, o que termina diciendo que la disfunción eréctil no es un problema, que ya pasó la vida, que él ya disfrutó, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la disfunción eréctil es un trastorno médico de importancia y es tratable, es curable o en todo caso es en muchos casos limitable el problema de la disfunción eréctil. Además, la disfunción eréctil es un problema que no solo afecta al hombre, sino también a su pareja. Se dice que la disfunción eréctil es un problema de dos, porque no es solo el hombre el afectado, afecta a su pareja y afecta a la relación de pareja. Fíjense que el papel de la pareja del paciente que está en busca de tratamiento para la disfunción eréctil es fundamental. Cuando hay una pareja estable, nosotros procuramos conversar con ambos, con el paciente y con su pareja. El papel de la pareja del paciente es, entre otras cosas, es el de aproximarse al médico, porque son muchas las ocasiones en que no es el paciente el que acude a nosotros de manera directa. Primero viene la pareja, nos sondea, nos conversa y es ella la que termina solicitándole al paciente que busque la ayuda oportuna, que busque información, que busque tratamiento, de manera que es la pareja la que a veces nos trae al paciente, a veces obligado, ¿ah? A veces si quiere queriendo, como dice el dicho. También provee un ambiente seguro para que el paciente busque esa ayuda. Y hay otra cosa importante. Como esto es un problema de dos, a veces la pareja puede requerir restauración de la confianza, porque la pareja pierde la confianza cuando el paciente tiene disfunción eréctil. La pareja puede echarse la culpa del por qué su pareja tiene disfunción eréctil. Pueden pensar que es que no les gusta, ya no gustan, ya no tienen
el atractivo suficiente como para estimular a su pareja y pare usted de contar. Entonces a veces la pareja requiere la restauración de la confianza, pero hay otras oportunidades en que la pareja también tiene disfunciones sexuales, tiene problemas de líbido, tiene una baja líbido, tiene problemas de anorgasmia, etcétera. Y entonces es la pareja la que requiere la ayuda, porque en este tipo de problemas esa mujer es una mujer que castra, que castiga, y a veces sí son las generadoras de la disfunción eréctil de su marido. De manera que es muy importante tomar en consideración estos tópicos con respecto a la pareja. La pareja, por otro lado, verifica la información del paciente y nos provee de información separada. A veces cuando entrevistamos a la pareja o entrevistamos a ambos componentes de la pareja, nos damos cuenta que él lo ve de una manera y ella lo ve de otra. No solamente la enfermedad como tal, sino las consecuencias que pueden estarlo causando e incluso cómo el tratamiento está siendo o no percibido por cada uno de los componentes de la pareja. Entonces, la pareja ayuda en la elección del tratamiento del paciente, ayuda en la integración de ese tratamiento dentro de la vida sexual de la pareja. Por ejemplo, cuando usamos dispositivos de vacío o inyecciones intracavernosas. Y ayuda en el uso del tratamiento, porque recuerden que depende del tratamiento, hay que dar un tiempo para que, en el caso de los tratamientos orales, haga efecto o tener una estimulación adecuada, etcétera. El hombre con disfunción eréctil y la sociedad en general tienen a veces mitos con respecto a la función sexual y a la función eréctil. Uno de esos mitos es que no es importante mantener la función sexual. Y la gente dice, bueno, es que ya yo me divertí, ya yo hice, ya yo tuve, ya yo, etcétera, 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 simplemente para justificar. Lo cierto del caso es que la salud sexual es una parte importante del bienestar físico y emocional de los individuos. La disfunción eréctil puede tener un impacto negativo en la autoestima, o sea que va más allá de simplemente tener o no erecciones, porque si la autoestima baja, la capacidad para relacionarse socialmente también disminuye. Entonces empieza este señor a tener problemas con su pareja, a tener problemas con sus hijos, a tener problemas en su hogar o con su círculo de amistades, en problemas en el trabajo. De manera que es una parte importante de nuestro bienestar. Otro de los mitos es una consecuencia inevitable de la edad. Ah, caramba, es que ya yo tengo pacientes particularmente de 55 años que ya están echados al abandono y dicen que es inevitable que tengan ese problema por la edad que tienen. Imagínense ustedes eso, o de 60 años. No, no, es que la capacidad sexual, la capacidad eréctil no debe perderse, puede mantenerse, y ahorita con la cantidad de tratamientos que tenemos, con mucho más razón. Que hay cambios comunes con la edad, pero por supuesto, no nos ponemos solamente viejos por fuera y nos arrugamos por fuera, por dentro también nos arrugamos. Entonces puede tomar más tiempo alcanzar una erección adecuada, recuperarse después de un orgasmo, o sea, ese periodo de meses entre una y otra erección también puede alargarse y se requiere de mayor estimulación física. No es lo mismo un muchacho de 20 años que un señor de 80 para conseguir una adecuada erección. Por supuesto, a mayor edad, la estimulación física que se requiere es mucho, pero mucho mayor. Ahí es importante el trabajo que haga la pareja. Otro de los mitos, ah caramba, es que ya tengo disfunción eréctil y eso no tiene remedio. Ya estoy, listo, me acabé. La realidad es que hay muchas alternativas. Terapia y consejería sexual en el caso de aquellos pacientes con disfunción eréctil de origen emotivo. Modificar los hábitos de vida. Recuerden que el tabaco, la obesidad, el acúmulo de grasas, todos estos son factores que pueden ser agentes etiológicos para la disfunción eréctil. Entonces, modificando los hábitos de vida
rápidamente puede recuperar un paciente su función eréctil normal. Tenemos los medicamentos orales. Desde que en el año 98 salió el Viagra, realmente hubo un cambio no solamente en la cantidad de terapias que existen para tratar la disfunción eréctil, sino en el conocimiento que tuvimos de lo que es la función sexual. Una de las últimas terapias, las ondas de choque de baja intensidad, las mismas ondas de choque que se utilizan para tratamiento de las articulaciones, pero de mucho menor rango, de mucho menor intensidad, se utilizan en el cuerpo cavernoso para generar nuevas células y recuperar la función eréctil. Medicamentos que se insertan en la uretra, medicamentos que se inyectan directamente en los cuerpos cavernosos, y finalmente los implantes quirúrgicos de prótesis penianas, que los hay de diferentes formas y de diferentes mecanismos de acción. Otro de los mitos es que la función sexual, la disfunción sexual está por completo en la mente, y esto fue una creencia que hasta el año 98 se tuvo. Fíjense que eran prácticamente los psiquiatras y los psicólogos clínicos los que trataban la disfunción sexual. El resto de los médicos estábamos un poco como la guayabera por fuera. Pero lo cierto es que la mayoría de los casos están asociados a enfermedades de tipo crónico. Que los factores psicológicos también desempeñan un papel importante, esto es verdadero. Y como dije al principio, hoy día, con toda la crisis que estamos viviendo, la crisis social que estamos viviendo y este problema de pandemia mundial, por supuesto que los factores emotivos juegan un papel preponderante. Pero cada caso debe ser individualizado. Se acepta hoy que la mayoría de los casos son de origen multifactorial. Recuerden ustedes enfermedades como la diabetes, enfermedades como la hipertensión, que terminan afectando el endotelio vascular y los nervios, la transmisión del impulso nervioso, pueden generar, incluso pueden generar la enfermedad del endotelio como primer aspecto, una disfunción eréctil. Puede ser el aviso de que algo está fallando, de que hay problemas. Entonces es una realidad que debemos estar pendientes. El otro tipo de paciente, aquel que no quiere ser evaluado, pero va a consulta por otro motivo. Este es el que llega porque, no sé, le dolió el testículo o tiene problemas miccionales, etcétera, pero no nos consulta por la disfunción eréctil que tiene. A veces el paciente, cuando se para y está abriendo la puerta para salir del consultorio, es que nos dice: ah, doctor, por cierto, mire, yo le quería hacer una pregunta, y entonces vuelve a empezar la consulta, ¿ok? O nos pregunta por el caso de un hermano, del primo, del papá. No es porque él lo esté sufriendo, sino por el caso de algún otro paciente que es su amigo o su familiar. Lo cierto es que las diferentes culturas tienen distintos sistemas de creencia, no solo sobre la enfermedad, también sobre los médicos. Depende de la cultura, ven al médico de manera diferente. Hay culturas donde el médico tiene un gran poder desde el punto de vista emocional sobre el paciente. Nuestras culturas orígenes, el chamán es una persona con un poder dentro de la tribu fenomenal. Y así pasa en ciertas culturas con los médicos. Los antecedentes culturales que tienen nuestros pacientes pueden afectar la comodidad de un individuo para discutir asuntos sexuales. Hay culturas que más abiertamente nos hablan del sexo, y hay culturas muchísimo más cerradas. Incluso personas con antecedentes culturales similares pueden tener diferentes actitudes sobre este tema particular del sexo. Con respecto a la comunicación médico-paciente, la discusión de estos temas sexuales, estadísticamente conocemos por una serie de estudios que se han realizado que los pacientes prefieren que los médicos iniciemos la discusión de los temas sexuales. Ojo, los médicos iniciemos. Vamos a aquel paciente que acude a consulta por otro motivo y no nos habla de su disfunción eréctil. Pero si nosotros le preguntamos: epa amigo, ¿cómo está su función sexual? ¿Cómo están las erecciones? Ah, bueno, ahí esta persona se va a hablar, pero de manera atragantada de una cantidad de cosas que hubiese mantenido en silencio si no somos nosotros los que iniciamos la conversación.
Fíjense que el tiempo promedio de la visita al médico es aproximadamente unos 20 minutos. Si a esto le sumamos, en el caso de algunos médicos que no dejan el celular, donde hay interrupciones porque la secretaria, la enfermera los interrumpe, pues a veces estos 20 minutos se reducen a menos de 20 minutos. Cuando hay la consulta, la información, dar información es un componente importante de lado y lado. Se dice que aproximadamente 28% de la información la da el paciente y el médico da un 4% de la información. Si a esto le sumamos el 2,6%, que es el tiempo que el paciente va a utilizar para hacer preguntas, pues evidentemente es mayor la información del paciente que la que nos da el médico. Esto hay que tomarlo en consideración si queremos una consulta que realmente sea efectiva. Las creencias del paciente y las creencias del médico. Hay creencias esenciales, creencias de formación, de principio, de familia, filosofía, ¿ok? Personalidad de origen familiar y las influencias, por supuesto, socioculturales. Esto hace que esta comunicación sobre difusión eréctil y sobre temas sexuales en general sea difícil para muchas personas. Aproximadamente el 90% de los pacientes con disfunción eréctil, recuérdense que no busca tratamiento. Dijimos que solo el 10% está en una consulta especializada. Sin embargo, visitan al médico por otros motivos, como dijimos anteriormente. Es deber entonces nuestro, deber del médico. No importa si es un médico general, si es un médico cardiólogo, si es un médico internista o si es el urólogo, debe preguntarle al paciente cómo está la esfera sexual. Si está en capacidad de tratarlo, lo trata. Y si no, lo refiere a un especialista de su confianza para que trate este tema con el paciente. Pero siempre debemos recordar que ese paciente que está allí está solo con su pena, está solo cargando ese muerto y muchas veces requiere, necesita de la ayuda profesional, pero no se atreve a buscarla por el tabú, por el mito, etc. De manera, y ya finalizando, tenemos herramientas para una comunicación productiva. Debemos saber escuchar, debemos dar respuestas amables, debemos tener un nivel de lenguaje apropiado para cada paciente. Por eso es que la consulta es individualizable y deberemos verificar la información que ese paciente recibe. Tenemos que saber si ese paciente nos entendió. Le voy a decir una anécdota rapidito. Cuando hace ya muchos años, cuando estábamos iniciando con las terapias con la pastilla azul, yo le expliqué a una pareja cómo se tomaba, que era una pastilla que no se podía tomar con comidas ni con bebidas abundantes porque perdiera el efecto, que había que esperar una hora, y les dije que requerían de un estímulo adecuado, que no era una pastilla que se iba a tomar el paciente y que iba a tener una erección automática, no, que ellos tenían que realizar su actividad sexual normal para tener el estímulo apropiado y que la pastilla hiciera su trabajo. Lo cierto es que, pues, como a los 20 y tantos días regresa la pareja, me dice que esa pastilla no sirve para absolutamente nada, que tiene 20 días tomándosela todas las noches y que no pasa nada, se quedan dormidos esperando la erección. Imagínense, yo le había explicado, pero el paciente no me había entendido, ni él ni su esposa. Entonces es importantísimo que verifiquemos que el paciente nos entendió, no solamente las instrucciones del tratamiento, que nos entendió cuál es el problema que tiene y cómo se debe solucionar. Esto se llama empatía. Debemos aprender a escuchar, debemos aprender a comprender a nuestros pacientes y debemos aprender a responder en un nivel adecuado a cada paciente en particular. Están las señales no verbales, señales que se observan cuando no se corresponde lo que el paciente nos dice con su actitud, con su aspecto físico. ¿Ah? Ese paciente que te dice que está bien y sin embargo tiene el ceño fruncido,
está con los ojos tristes, está con los brazos entrelazados. Hay que aprender a leer las señales no verbales, que a veces son tan importantes como lo que el paciente puede manifestarnos con palabras. Nosotros los médicos tenemos la posibilidad de realizar preguntas abiertas y preguntas cerradas de acuerdo a la necesidad que tengamos de respuesta del paciente. Las preguntas abiertas motivan más que un sí y un no por parte de nuestros pacientes y son guiadas por el paciente. Si yo le pregunto, amigo, ¿cómo están las relaciones de pareja? ¿Están bien? ¿Tienen algún tipo de problema? Le estoy dando chance a que ese paciente se abra y me cuente lo que él está padeciendo o no está padeciendo, cómo son sus relaciones, o sea, va más allá de un sí o un no. Pero también tenemos las preguntas cerradas, que motivan simplemente un sí o un no, o respuestas muy sencillas. Esas son guiadas por nosotros los médicos. Mire, señor, dígame usted, en los 5 últimos intentos que tuvo de tener relaciones sexuales, tuvo, aunque sea una erección fuerte. Bueno, son unas respuestas que estoy guiando yo. El paciente me dice sí o un no, o me da una respuesta muy, muy sencilla. Tenemos que aprender a utilizar estas preguntas de acuerdo a la necesidad que tengamos de información. Es muy importante que el médico no juzgue y no critique la actitud del paciente. Ese es un paciente que, como dijimos anteriormente, viene con mucho miedo. Le ha costado mucho llegar a la consulta y nos está dando su confianza. Por eso es que este problema de la disfunción eréctil, no importa a quién sea el médico receptor de esta angustia, debe canalizarlo, debe orientarlo, de manera que no podemos juzgar o criticar, caer en ese juego de las críticas como que fuéramos amigos del barrio o que nos estamos echando palos en un bar y simplemente el que está al lado nos empieza a echar un cuento. No debemos participar entonces de manera personal, y cuando esto sucede o el paciente nos quiere llevar, debemos darle una nueva dirección a la conversación, debemos ser profesionales y el paciente así debe entenderlo. Nosotros entonces tenemos que estar muy pendientes de observar el nivel de comodidad de ese paciente con la conversación que tiene con nosotros. Reconocer que el tema es difícil de tratar y que los asuntos sexuales se discutirán dentro del contexto de la salud, y esto es importante que el paciente lo entienda y que nosotros lo sepamos explicar. Hay que hacerle entender al paciente que no es el único paciente con disfunción eréctil. Esto es bien clave, porque cuando el paciente entiende que no es él solo, se pierde un poco de esa castración que da la palabra impotencia. Estoy impotente, eres impotente. Caramba, eso es muy duro para el paciente. Y fíjense ustedes, esto es un dato interesante. El último estudio serio que se hizo en Latinoamérica, el estudio DENSA, es disfunción eréctil en el norte de Sudamérica. Participó Colombia, Ecuador y Venezuela. Y allí se consiguió que más del 50% de los pacientes con actividad sexual tenían problemas de disfunción eréctil leves, moderados o severos. Más del 50%. En el caso de Venezuela, el 53%. De manera que eso no se dice por allí por la calle. El 53% de nuestros hombres tenían para ese momento, y ese es un estudio que tiene, no recuerdo ahorita, pero más de 10 años, el 53% tenía problemas de disfunción eréctil. Entonces es importante que el paciente entienda que no es único y que es un problema de muchas personas y que es tratable, que tiene solución. Esto es muy importante que lo entienda el paciente. También el médico debe entender su propia incomodidad, porque es que este sistema de valores culturales no es exclusivo del paciente, también nosotros los médicos tenemos nuestro sistema de valores. Y esto hace que tengamos nuestro propio nivel de comodidad para hablar de este tipo de temas. Para muchos puede ser difícil hablar del tema de la sexualidad, para otros menos. De manera que esto es importante que los conozcamos, y mientras más entrenamiento y más conocimientos tengamos
de este tipo de enfermedades, más fácil será nuestra interacción con el paciente porque nuestro manejo va a ser mucho más profesional. Es importante, otra de las cosas que pasan, y se me había olvidado, es que el paciente a veces nos aborda con bromas, con chistes, ¿ah? Nos habla y la forma de abordarnos o de echarnos el cuento, bueno, tú sabes, es que ya aquello nada de nada y tal, es que estoy como San yo no sé quién, que no, ya no se me para, que entonces ese manejo desde el punto de vista jocoso que puede hacer el paciente, nosotros no podemos caer en él. Nosotros tenemos que darle un nuevo giro a la conversación y llevarlo al plano profesional, al plano de la seriedad, ¿ok? Para que ese paciente entienda que para nosotros su problema es importante, no es una mamadera de gallo, es importante. Si usted cae en el juego, en la risita y en el chiste, ese paciente se va a ir riéndose, pero no le está haciendo ningún bien, porque probablemente no genere usted la confianza suficiente para que ese paciente siga sus instrucciones y seguirá entonces, ¿verdad?, cargando solo su muerto. Hay que manejar la expectativa del paciente. Hay que tenemos que hacer que exprese cuál es su expectativa y discutirlas de manera realista para, desde este punto de vista, encontrar un tratamiento que sea el que más se adecue. Y les explico por qué. De repente tenemos un paciente con una diabetes crónica que tiene 20 años de diabético, que nunca ha recibido ayuda y que de repente acude a nosotros para buscar ayuda y nosotros no le podemos ofrecer de buenas a primeras y de hoy para mañana que va a tener una erección como cuando tenía 18 años. Nosotros tenemos que llevar a ese paciente al manejo de las expectativas y de esas expectativas reales. Si bien es cierto que tenemos tratamientos excelentes, no sabemos cuál de estos tratamientos pueden ser el más efectivo para este tipo de pacientes con enfermedades crónicas. De manera que esto es importante que lo manejemos. Como conclusión, entonces podemos decir que el paciente prefiere que nosotros, los médicos, iniciemos la conversación sobre los temas sexuales. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a prestar el oído, pero también tenemos que aprender, mientras escuchamos y prestamos el oído, a analizar para saber cómo vamos a hacer llegar nuestra información al paciente y tener en cuenta que ese paciente nos entendió. Tenemos que enfatizar en los puntos que son claves y hacer que el paciente comprenda que para nosotros su problema es una cosa seria. Tenemos que establecer un diagnóstico oportuno y si hay alguna etiología de la disfunción eréctil, debemos tratarla si está dentro de nuestro alcance o bien referirse al paciente al especialista. Tratar, manejar y hacerle seguimiento a el tratamiento que coloquemos para la disfunción eréctil. Esto es un tema interesante y del cual pudiéramos hablar mucho más tiempo, pero más o menos yo creo que abarcamos los aspectos fundamentales de una consulta con un paciente con disfunción eréctil, cómo abordarlo y cómo poderlo ayudar. Bueno, repito, para mí es un gran placer haber podido participar en estas jornadas fundacionales del Colegio de Médicos del Estado Mérida. Aprovecho la oportunidad para desearle feliz Día del Médico a todos mis colegas médicos merideños y venezolanos. Sabemos que estamos atravesando momentos muy duros, sabemos que nuestro sistema de salud no se encuentra precisamente en un empoderamiento y con una fuerza suficiente para atender las necesidades de nuestro pueblo, pero esa es nuestra vocación, esta fue la carrera que nosotros escogimos y por la cual estamos dispuestos a entregar la vida y a entregar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces aprovecho para desear un feliz Día del Médico a todos ustedes y gracias por su participación.